Buenos días. Estamos en el programa Los Años Dorados. Este programa, como todos ustedes saben, todos los que nos hacen el favor de sintonizar este programa, pues está dedicado para todos nuestros adultos mayores. Y también tenemos invitados no tan adultos mayores, pero también tienen un testimonio vivo de lo que podemos hacer cuando ya terminas ciertas etapas de tu vida. Pues al inicio pues sabemos que tenemos un matrimonio, un trabajo, tenemos cuando se está joven, tener las actividades, las responsabilidades de una familia. Pero después los hijos se casan, se van y es muy triste que en ocasiones platicamos, en múltiples ocasiones platicamos con personas adultas mayores y nos dicen, no, pues es que yo ya no salgo, estoy en un sillón viendo televisión, porque pues ya no me interesa vivir. Entonces cuando te preguntas, ¿por qué no te interesa vivir? Pues porque yo ya terminé con la vida. Y pues realmente estamos totalmente equivocados si ese es tu caso. Y por eso estamos dedicando este programa, Los Años Dorados, para que nos demos cuenta que a pesar de que ya la familia se fue, ya todo está totalmente controlado con la familia, o simplemente no tienes familia o nunca la tuviste, pero estás en cierta edad adulta que piensas que ya se acabó, estás jubilado. Tanta cosa que sucede alrededor de nuestra vida. Pero en este programa platicamos con personas que efectivamente ya están jubilados, pero siguen siendo útiles para la sociedad. Incluso es una invitación a que reflexionemos sobre los testimonios que aquí nos dan todos nuestros invitados, de qué se trata, de por qué tenemos que seguir activos. En ocasiones sí decimos, vamos a reconocer, hay reumas, hay enfermedades propias de la edad, pero no por eso vas a estar inactivo. Salir a ejercitarte, salir a platicar con otras personas, a jugar dominó, ¿por qué no también? O buscar un punto de reunión con seres queridos, o también, ¿por qué no?, con amigos que todavía están en este mundo y que nos pueden enseñar a hacer otra actividad. Pero es importante, tanto para el Señor como para nosotros, que mientras Él no disponga otra cosa de nuestra vida, nosotros no morirnos en vida, sino ponernos en actividad o al servicio de otros, que es muy importante, porque todos nos necesitamos. Hay otras personas, niños, mujeres que nos necesitan en diversas acciones, como llevar de comer, llevarles alguna ayuda, un consejo, nunca está por demás. Entonces vamos a ver que nosotros adultos mayores podemos hacer muchas cosas y platicar historias, como esta mañana, con una historia muy fascinante de un ser humano extraordinario, que es nuestro hermano Francisco Cázares. Él, en el anterior programa, porque este es el segundo programa, él nos platica, pues, él es de Michoacán, cómo son los usos y costumbres de Michoacán, cómo eran en su época y cómo son actualmente. Y pues es muy diferente a lo que nosotros podemos definir como una sociedad como Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, o a los puntos que nos vean en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos en una televisión digital y sabemos que llegamos a muchos lugares. Pero, pues, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Francisco Cázares García, pues que ustedes preguntarán, bueno, ¿él qué ha hecho? Pues él es trabajador independiente, él tuvo muchísimos oficios a través de su vida, tuvo un matrimonio amoroso de una persona muy valiosa que fue su esposa, que ya no está con nosotros, pero se le honra también en este programa. Pues también él sabe herrería, electricidad, albañilería, y también fue un personaje importante porque también estuvo auxiliando a un gobernador también allá en su estado. Entonces, ha hecho de todo, ¿verdad, hermano? Y pues aquí está, tenemos a Francisco Cázares García, que nos estuvo platicando cosas muy interesantes, porque a mí me encanta la historia, hermano, y me gustan mucho los testimonios de cómo Dios transforma las vidas, que para muchos dicen, no, es que este ya no tiene remedio. ¿Cuándo has oído eso?
que dicen, no, es que ya no podemos decir nada porque este ya no tiene remedio, se refiriéndose a alguna persona difícil o difícil de carácter. ¿Crees tú que la gente no tenga remedio, hermano? Sí, como no, sí tiene remedio, entregándole la vida a Jesucristo. Hay remedio, hay solución. Así decían a mí me decían que pronto me iban a matar porque era muy violento. Yo sé, como les decía, si me miraba un perro, me ladraba, al mismo sacar la pistola y le tiraba un balazo. Y se moría el pobre perrito. Y así, jóvenes que chuleaban a mi esposa, así, cuando íbamos por ahí a la calle, no, cuidado, porque se les arrancaba, porque se les arrancaba. Pero, vamos, yo no sabía de la palabra de Dios, por eso, cuando la persona no tiene a Dios en su corazón, hace muchas barbaridades, hace muchas cosas indebidas, comete muchos errores, pero cuando entra Dios en tu vida, en tu corazón, es un nacimiento, muere el hombre perverso, muere el hombre ese criminal, el hombre adúltero, el hombre feo, y nace una criatura nueva. Muere uno junto con Jesucristo, nace uno con Jesucristo, con una nueva vida, con una nueva visión, con algo diferente, que lo cambia uno, lo transforma completamente. Yo quisiera que ese cambio que hizo por mí el Señor Jesucristo lo hiciera en cada uno de ustedes, lo hiciera en las personas que nos están viendo, que no conocen de Dios. Acérquense a Él y Dios va a cambiar sus vidas. Y van a ver, no tenían amor, ahora van a tener amor para repartirle a la gente que lo necesita. Así es, mi amado hermano. Fíjate que nos platicaste, pues no se pierdan, no se les pase ver, porque estamos repitiendo el primer programa que hicimos con nuestro amado hermano Francisco Cáceres. Búsquenlo, estamos en redes sociales, en todas las redes sociales, y pues para que vean la primera parte de este programa. Hoy es la segunda parte, y pues nos quedamos en que a ti te caían tan mal los cristianos y había un pastor muy insistente detrás de ti, hermano, porque conocía tu consistencia, que eras violento, que eras una persona, que así fue tu educación. Desde niño lo educaron a traer una pistola porque por aquellas tierras así se usa. Y pues fue la educación que él recibió. Entonces, ¿qué era? Que si no le parecía mal, como dice él, un perrito le caía mal y sacaba la pistola y le daba al perrito. Y pues así como se sigue. Pero también hubo un pastor que fue utilizado por nuestro Señor, como lo pueden estar personas que nos están viendo. Hay pastores insistentes, o no pastores, simplemente un hermano o determinadas personas que nos buscan y nos dicen, vámonos, vente, vamos a la iglesia, conoce a Jesucristo. Y nosotros todos rebeldes decimos, no quiero saber nada de eso, son una bola de hipócritas, son todos los epítetos que le ponen a uno como cuando estás dentro del cristianismo, que si tienen razón en muchas cosas, sí, porque seguimos siendo pecadores, claro que seguimos siendo pecadores, pero la diferencia es que reconocemos a ese gran Jesucristo que se dio por nosotros porque nadie lo mató, al contrario, se dio por nosotros porque era un plan soberano de Dios para alcanzar ese perdón y esa relación con nuestro Dios Padre. Entonces, dicho eso, es entenderlo. Y pues gracias al Señor, Francisco, mi amado hermano, lo comprendió cuando ese pastor seguía detrás de él, a punto, ahí nos quedamos en la historia pasada, que atropelló a ese pastor para que dejara de fastidiarlo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Continuamos. Pues, como les dije, pues, bueno, vamos a volver a repetirlo un poquito. Como les dije, pues, iba la bolita de aleluyos ahí y dije, ahora sí. Y les voy a echar el carro encima porque como me caen gordos estos. Y sí, me fastidiaba mucho el hermano Ezequiel. Dejó un trabajo que él tenía ya de gerente general en una maquila para hablarme nada más de la palabra de Dios a mí allá en Michoacán. Nos siguió hasta allá porque él me metió a trabajar ahí en esa empresa, pero yo como era muy impulsivo, si me decían algo, me peleé luego con el encargado ahí. Era una fábrica de telas. O sea, no se podía hablar contigo. No, así que
sí se podía hablar, pero si me regañaban injustamente, me les ponía y me les iba a los golpes, no importaba quién fuera. Ni jerarquías ni nada te Ni importaba. fuera el gerente, fuera el dueño, no me interesaba a mí, Muy bien. no me interesaba. Y entonces me peleé con él y le digo a mi mujer, pues vamos para Michoacán, pues nos fuimos para Michoacán, para Morelia, para la capital. Y ahí empecé a trabajar y el hermano Ezequiel dejó su trabajo para hablarme de la palabra de Dios. Y yo lo humillaba, le decía cosas a su esposa, estaba gordita, le decía, hermano, esa vieja gorda, usted. O sea, barbaridades que le decía. Al hermano también, Ezequiel era de Oaxaca, por allá, le decía cosas que no quiero repetir porque no se puede. Pero era yo muy malcriado, muy malo. Le decías de groserías, hermano. De groserías con él. Ok. Con él. Sí. Y él se aguantaba, se aguantaba. Yo mis respetos para esa persona. Fue mi padre en la fe, mis respetos para él porque aguantó todo el chubasco, aguantó todo lo que le dije y me seguía hablando y lo despreciaba y me seguía hablando. Andaba con sus zapatitos rotos, su pantalón ya desgastado, su camisa, porque le estaba yendo mal, no tenía trabajo ahí, no había trabajo ahí en Michoacán. Entonces sufría mucho. Mi esposa, sin que yo me diera cuenta, pues porque yo ganaba muy buenos centavos, pues les daba dinero. Y a mí me purgaba más eso. Claro. Que me daba, pues, Este vividor que viene mantener? Aquí. Pues, sí, entonces, egoísta el hombre, pues. Y entonces, pero como les digo, Dios tiene un propósito y un plan. Ese hombre perverso, ese hombre malo, pues así como dijimos en un espejo, cuando me invitó a comer el hermano Ezequiel, que lo atropellé, digo, bueno, pues voy a ir a ver, nada más porque lo atropellé voy a ir, pues, pero me voy a llevar un 6 de cerveza para fastidiarlo, de todos modos. ¿Te gustaba fastidiarlo, no? Me gustaba, me caían gordos los aleluyas, me caían gordos, pues. No los soportaba. Qué hermoso. Los odiaba, no sé por qué, nunca me habían hecho nada, pero los odiaba, no sé por qué. Entonces, sí, llegamos ahí, tenía su mesita limpia, su mantelito. Perdón, hermano, estabas como el hermano Pablo. Acuérdate que él odiaba Como Pablo, a todos los cristianos. como Así es que, Pablo. ahí Sí. tenemos un ejemplo vivo en la Biblia, hermano. Sí. Entonces, eres perdonado por eso. Porque iba a la iglesia así donde se congregaban, ahí en la Tenencia Morelos. Ajá. Iba y sacaba a mi esposa a fuerzas de la iglesia para ver quién me decía y ponerle un zape, pues. Sí, Me enojado. encantaba, pues los golpes a mí me encantaban, como que me llamaban a comer a los golpes, fui muy, muy violento. Entonces fuiste a ver al pastor y luego, hermano. Y luego pues ya sabemos que lo atropellé, quedó en la defensa un agujerito así, como de este tamaño, así, no un agujerito, sino un golpe. Ajá. Y Una abolladura. Sí, porque mi carro estaba impecable todo el tiempo. Se oyó así el trancazo así fuerte, ¡paz! Fuertísimo. Pero pues yo como iba drogado y borracho, pues no supe. Yo nada más llegué a la casa, metí el carro adentro en la cochera y le tenías de cochera. ¿Y qué dijiste? Me acosté. Uno menos ya. Se acabó. Una aleluya menos. Yo pensé así, pero como tenía muchas influencias yo ahí en el gobierno no me hacía nada. Hacía lo que me daba la gana. Así es. Yo allí me emborrachaba en la calle, tiraba balazos, llegaban las patrullas y tenemos que matarlo para quitarle la pistola. Ya le hablaban, dice, no, pero háblenle a su esposa. Ya le hablaban a mi esposa Tere y ya iba Tere. ¿Qué desfiguro es Fran? Ándale, vámonos. Era la única que te controlaba. Era la única que me controlaba. Mira, qué hermosa. Qué hermosa. Agarraba la pistola, se la llevaba. Digo, ándale, no sea que vaya a matar a uno de estos. Y ya me llevaba, me acostaba y hasta el otro día. Increíble. Y al otro día me desperté pues azorado. Digo, oye, soñé o le eché el carro al hermano Ezequiel. Dice, me decía Judas. Dice, Judas, malvado, dice. Sí se lo echaste, pero no le pasó nada, gracias a Dios. Le digo, pues ha de ser diule. Pues, porque le pegué fuerte. Sí, si oyó el golpe, pues me lo pasé por arriba, Qué por el bárbaro. capacete. O sea, voló por... O sea, voló por arriba. Wow, hermano. Así recio, voló así por arriba.
¿Lo viste que salió? No para allá, sino pasó que por salió encima. disparado para atrás, vamos Para a llamar. atrás, cayó atrás. Wow. Entonces dije, bueno, y cuando me invitaron a comer y todo eso, y yo fui a verlo, lo desvestí, no tenía ningún golpe ni aquí, en ningún, era morenito, pero le buscaba yo y le buscaba, ni un golpe. Digo, pues ¿qué pasará aquí? ¿Serán brujos estos? No sé qué será. Pero bueno, y ya me quedé y me fui con Tere para la casa, pues me quedé azorado, pues por eso digo, anduve días pensando y pensando, mi mente no podía No registraba. poder comprender ese hecho. Me pasaron muchos hechos. Detente ahí porque vamos a unos corte. mensajes Ajá. y regresamos con Amén. esta increíble historia. Oremos juntos. Unámonos juntos en un clamor por cualquier necesidad. Sobrellevemos nuestras cargas en oración. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Continuamos con nuestro programa Los Años Dorados. Hoy tenemos un invitado muy especial con nuestro hermano amado Francisco Cázares. Nos está platicando cómo era él antes de Cristo y también nos va a platicar cómo es él ahora después de Cristo. Pero es muy interesante su plática antes de conocer a nuestro Señor. Y pues nos quedamos en que habías atropellado al pastor, que no le pasó nada y llegaste con tu esposa. ¿Qué pasó ahí, hermano? Pues les digo, quedé varios días que no entendía yo qué fue lo que pasó ahí. Si borracho, drogado, como quiera que iba, pero sí lo atropellé. Y hubo testigos de que sí lo atropellé. ¿Y tu porque carro? vio mucha gente y mi carro, el golpe que tenía ahí. Yo con mi carro era muy cuidadoso, aunque sea nunca provoqué un accidente. He sido chofer casi toda la vida, pero nunca he provocado un accidente, aunque anduviera como anduviera. Pero eso no me explicaba qué fue lo que pasó ahí. Y él me dijo que sintió como que alguien lo cargó y lo pasó al otro lado. Wow. Eso fue lo que él me dijo. Dice, gracias a Dios, hermano, pues no. Y me decía, hermano, pues me da escalofrío, me da coraje, no sé Yo no qué. soy tu hermano, no le decías. Yo conozco a mis hermanos como tú, de feo y chaparro, y quién sé qué tanto le decía, pobrecito, y no, dice, no me pasó nada. Sentí cuando alguien me levantó y me puso al otro lado. Era Wow. lo que el pastor te decía. Sí. Wow. ¿Y tú le creíste al principio o decías no? No le creí, no, dije, pero tampoco no hallaba yo la explicación a eso. Sí. No hallaba qué pasó. Te quedó la duda. Me quedó esa duda. Y ya después me invitó a comer y como quiera que sea, y ahí recibí a Cristo en el corazón, como les platiqué la vez pasada. Dios me pasó como un espejo así, donde todas las maldades desde chico hasta grande, todo lo que había hecho se estaban reflejando en ese espejo. Así es. Y empecé a llorar, yo que nunca lloraba. Por nada murió mi abuelita que amaba tanto, que me crió. Y todos llorando ahí, le digo, ¿pero qué le sirve llorar? No la van a resucitar. ¿Por qué? Con llorar no ganas nada. Con llorar no ganas nada. Le digo, si se fuera a resucitar, pues me ponía vapor en los ojos y lloraba y pues ya, pues. Para que Pero digan. no va a pasar nada. Así ¿De es. qué me gano? Tenía el corazón de piedra, duro. Duro. Y le digo, pues, ¿qué va a pasar? Así es que mejor cállense.
Y después de eso, ¿qué hiciste ya después? Porque mi hermana, tu esposa, era una mujer de Dios, era una Sí, mujer, ella es era una entregada. mujer entregada a nuestro Señor. Y tenlo por seguro que las oraciones que ella siempre hizo fueron las que te alcanzaron para poder hacer esa transformación. Ella duró 15 años aguantándome mis borracheras, todos los pecados que se pueda haber, porque yo cerraba cantinas ahí en Morelia. Tenía bastante dinero, pues, porque trabajaba. Me imagino que te sobraban mujeres. Me imagino, ¿verdad? Sí, bueno, eso después lo hablamos en secreto, que no nos oigan. Sí. Bueno. No, y tenía suerte hasta eso que tenía suerte hasta la fecha, pues tengo suerte, pero Sí, ya. Ya tranquilos. sabes cómo. Sí, entonces fue una cosa muy fuerte, de veras. Me acuerdo de eso y digo, wow, no sé cómo Dios tuvo misericordia de mí, de Sí. tantas cosas. Porque el gobernador, sin etiquetar a nadie, me mandaba a hacer cosas que no se debían de hacer. Así es. Cuando a un criminal de los más fuertes que había, por decir uno de 17 muertes que debía, y no lo podía agarrar ni la policía, ni la judicial, que en aquel tiempo era la judicial apenas, Así es. me mandaba a mí. ¿Qué tenía que hacer yo? Lastimar a la familia de ese Esas criminal personas. Ajá. para que me dijeran dónde estaba. Él me decía, le digo, ¿qué hago? Dice, lastima al que tengas que lastimar, pero tú tráeme ese criminal. Claro, ¿Se lo traigo vivo o se lo traigo muerto? sí. Ya me decía él cómo se lo traía y así se lo llevaba. Pues es que creo que es parte de lo que es la política La a través de política, los sí. años, hermano. O sea, no es nada nuevo, ni tampoco vamos a decir, es que esas las costumbres de antes. Pues ve cómo estamos. Estamos con un país muy violento Sí. y pues Dios tenga misericordia de todo México. Más esas cosas a mí no me gusta decirlas, más me gusta testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por supuesto, hermano. Por Sí, supuesto. de lo que Dios hizo de ahí que me arrepentí desde ese momento, pues lo que Dios hizo en mi vida. Sí, independientemente de todo lo malo que haya sido, además, creo que cuando está sirviendo a alguien que gobierna, ustedes reciben órdenes, hermano. Entonces, y se tienen que cumplir. Yo recuerdo una vez un soldado que era también, se convirtió al cristianismo, y él decía, yo vi muchas cosas que no estaba de acuerdo, pero tenía que obedecer, porque yo tenía que obedecer órdenes. Aunque Exactamente. mi criterio y mi forma de ser personal no estuvieran de acuerdo, pero tenía que hacerlo. Ajá, así Porque eran órdenes. Sí. ¿Sí? Y los soldados creo que batallan con eso cuando ven algo que es injusto. Yo fui militar primero, Sí, hermano. después tuve 13 años en la policía Sí, hermano. y después fui en la judicial, ahí era lo más cochino que había, no me gustó. Sí, mi hermano. Y a pesar de que yo no tenía estudios seculares, con el simple hecho de haber pertenecido al ejército, Sí, las puertas se me abrían en todas partes. sí, mi hermano. Entonces ahí veo unas cosas tremendas, Me imagino. fuertes, Sí. que pues, Pero a ti te tocaron las épocas, hermano, aunque tú, bueno, sí creo que sí pueden haber tenido. Yo recuerdo cuando niña, México sufrió lo que era las ligas no era tanto el narcotráfico en sí, que siempre ha habido, ¿verdad? Pero me recuerdo de esa Liga 23 de septiembre que se Ajá. combatía, Sí. las brigadas blancas, Ajá. lo veía. Yo recuerdo, yo era una niña y yo recuerdo que incluso maestros de nuestras escuelas, muchos fallecieron porque tener esos pensamientos subversivos que estaba llegando a la juventud. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que cuidar todo eso, hermano, en Claro este que sí. tiempo, porque nosotros que hemos vivido otras etapas, hemos conocido Méxicos distintos. Méxicos distintos, ¿en qué sentido? En que también México ya sufrió lo que es tener gente
alzada, como les llaman allá en la sierra, Ajá. y sigue teniendo, porque que tengo entendido, como nos platican los noticieros, como nos dicen en la televisión, y hay documentales que no salen en televisión, donde hay gente alzada, como les llaman, que está en Guerrero, que está en Michoacán, en el sureste de México. Y pues México no puede sufrir ese tipo de cosas. Ya México tiene que ser transformado, hermano. ¿No crees tú? Tú que lo has vivido de cerca, México no se merece eso. Ah, no, Sí. de ninguna manera. México no se merece eso. Y qué bueno que podamos hacer algo a través de ese cristianismo que el Señor ahora te invitó a pertenecer a Él, para poder nosotros ser esa semillita de acción para la gente que, pues que está ahorita actualmente actuando de una manera que no es buena para México, de ninguna manera. De ninguna manera. Y la violencia menos, hermano, menos. La violencia México la ha tenido en muchas formas y ahora está mucho más fuerte, incluso en la ciudadanía ya, ¿sí? Pero creo yo que tenemos esperanza en Cristo Jesús y tú eres un testimonio vivo. Pero vamos otra vez a lo tuyo, hermano. De ahí después de que ya recibes a nuestro Señor, o más bien el Señor te encontró a ti, Ajá. porque el perdido era uno, no el Señor. El Señor No, el siempre Señor, está sí. aquí. El que está perdido es uno. Es uno, sí. Sí. Entonces, ¿qué propusiste a tu esposa? ¿Continuaron en Michoacán? No, ¿Qué fue lo que pasó? pasa que tuve un problema muy fuerte ahí. Me achacaron 3 muertes que yo no hice y tuve ok. que salir huyendo de ahí. Ok. Y me vine aquí a la frontera. Te echaron la culpa de algo que no De hiciste. algo que no hice. Yo, Dios está de testigo que no. A los 7 años se supo quién lo hizo. Así es. Pero duré 7 años escondiéndome en toda la República. tenía ¿Con tu orden de esposa y tus aprehensión. hijos? Con mi esposa y mis hijos. Ok. No eran tantos, no eran 13 todavía, pero eran como unos 4 o 5. Eran que poquitos acarreaba todavía. por ahí todavía. Y en toda la República anduve con ellos hasta que se supo quién hizo ese delito y ya pude yo regresar a Michoacán. Se aclaró quién lo hizo aclaró, y se te quitó ese problema. Llegué ya no era gobernador el licenciado Torres Manso, ya no era gobernador, entonces ya le hablé de todos modos porque me tenía mucha estima él. Y mandó por mí a Piedras Negras, Coahuila. ¿Él ya falleció, hermano? Ya falleció el no año está aquí. pasado. Ok. Y ya mandó por mí y me trajo a Morelia. Y de ahí de Morelia, pues me vine para Ciudad Juárez, me regaló cierta cantidad de dinero y me vine para Ciudad Juárez. Pero ya como cristiano, y aquí empecé a trabajar como cristiano. Aquí llegué sin nada. Mucha gente llega así, hermano. Aquí a la colonia, no recuerdo qué colonia es, pero está el Granjero. Por ahí. Que eran las orillas, hermano, de Juárez. Ajá. Y ahora no, ya casi Ahora están no. en el centro. Está en el centro. Así es. Entonces empezamos, como ya venía yo enamorado de Dios, empezamos a trabajar aquí. Y desde el principio me ha gustado trabajar con los drogadictos. ¿Por qué? Porque me identifico con ellos. Exacto. Sé lo que la droga hace, lo que la droga se siente. Ni es cierto que se ve uno para allá, para el cielo, ni que se va para acá. Nada más anda uno todo tonto y es lo único que hace la droga. Me imagino. Sí. Lo duerme a uno como que lo duerme, anda uno drogado. Sí. Pero ese es lo único que hace la droga. Sí, hermano. Y empecé a trabajar con ellos y ahí Y el Señor también te alejó de todo, te limpió de todo, hermano. de todo. Violencia, drogas, Droga, alcoholismo, alcohol, mujeres, todo. todo. Completamente un nacimiento genuino. Gloria a Dios. Dios cuando hace las cosas Las hace bien. Sí. Y pues hasta ahorita sigo enamorado de Dios. Qué bueno, hermano. Entonces llegaste a Juárez y luego ¿qué hiciste, Llegué hermano? a Juárez aquí, pues un señor que tenía una casa ahí desocupada, sin ventanas, sin puertas y todo, pues nos dio hospedaje ahí. Y pues nos metimos y los fríos que hacen aquí, llegamos en tiempo. Pues una hermana en Cristo Jesús por ahí nos atendió, nos llevó cobijas, nos llevaba comida. Y pues empezamos a trabajar en las maquilas, como quiera que sea, y empezamos a trabajar. Y cuando salía de la maquila me iba por las calles por ahí a hablarles de la palabra
a los drogadictos, a la gente, es donde más trabajo yo con los drogadictos. Exactamente. Y pues por la gloria de Dios se han salvado varios aquí, algunos, hay uno, Raulito es evangelista, su papá es pastor de aquí de una iglesia, de los que Dios rescató de la calle. Entonces, me gusta trabajar en eso. Es parte de tu nueva vida desde entonces. De mi nueva ¿Cuántos años hace de eso, hermano, que el Señor te encontró a ti? Fue como del 89, algo por así. El Porque 89. en 90 llegamos aquí. Fíjate, ya tienes tus 89, años. 90, sí. Okay. Y luego, ¿en dónde fue donde empezaste, iniciaste tu ministerio, vamos a llamarle de esa Ajá. manera? ¿Entraste directamente con los adictos? ¿En dónde hiciste alguna organización o qué fue lo que pasó? No, me congregué en una iglesia ahí en el Granjero con el hermano José Luis. Ajá. Ahorita es una iglesia muy grande. Sí. Y salíamos a predicar a las ¿Él calles. todavía vive, hermano? No sé si vive, no he ido a visitarlos. Cuando yo voy a visitar esas iglesias, me quieren muchísimo. Sí, Nada qué más bueno. que no saben que estoy aquí todavía. Apenas ahora un pastor se comunicó conmigo, apenas ahora. Al rato lo vas a saludar. Ajá. Ok, continúa, hermano, perdón. Sí, entonces salíamos a evangelizar. Yo no me importaba, yo hacía el trabajo que hacía, porque yo empecé aquí, ya después de trabajar en las maquilas, pues no me daba suficiente dinero para mantener a mi familia, porque era... Tú estabas mal acostumbrado. Ajá. Sí. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Sé soldar, sé algún oficio, pues necesito una máquina de soldar, pero ¿cómo le hago? Estaba un americano ahí por un lado que estaba viviendo aquí en México. Le digo, oye, ¿cuánto costarán las máquinas? ¿Para qué quieres máquinas? Le digo, pues me han pedido por ahí trabajos de herrería, pero no tengo máquina. Te voy a hacer una ahorita, tráeme unos cables así. Trajo un bote de esos de plástico así, el mentado electrolit. Ok. Ajá. Un bote así de plástico, le llevé, ponlo hasta casi que se llene de agua. Ok. Ahora tráeme 1 kilo de sal, ya le llevé la sal, le echó la sal. Tráeme unos cables, traje unos cables, unas pinzas. Y con ese bote de agua empecé mi herrería. Fíjate, hermano. Empecé a hacer herrería. Ese bote de agua me dio para una máquina de soldar. Era una herrería hechiza, vamos a Ajá. llamarle. Me dio para una cortadora, para el pulidor, para Gloria a Dios. el cortador, para todo me dio esa maquinita de agua. Fíjate, hermano. Entonces le digo, pues Dios te bendiga. No me acuerdo cómo, Hewi se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, algo por ahí así. Le digo, pues Dios te bendiga porque acabas de hacer algo bueno. Fue la ayuda del Señor a través de esa persona, A través de esa persona. para que sí. iniciaras Y bien. yo empecé y me empezó a bendecir Dios de una manera tremenda, pero tremenda. Mi sueldo que ganaba yo ahí en la herrería mínimo eran 10 o 5 mil pesos por semana. Sí. Librecitos, pagándole a mi ayudante o a quien fuera, librecitos. Cuando uno trabaja para Dios, yo a veces me hacían trabajo, la agenda estaba todo el tiempo llena la agenda de trabajo. Llegaban personas, oiga, don Panchito, necesito que me haga. Le digo, pues ahorita tengo todo el mes ocupado, si usted se espera después del mes, a lo mejor, pero mejor vaya por otra persona. Dice, no, pero usted es un hombre cabal, sabe que esto es una persona que cumple. Le digo, sí, porque soy cristiano. Dice, pues por eso venimos con usted. Ya lo apuntaba con la agenda, me dejaban el depósito y empezaba a trabajar, pero eso sí, no dejaba las cosas de Dios por el trabajo. Claro. Cuando el pastor me decía, yo era diácono de la iglesia de ahí, entonces el pastor me decía, dice, tienes que hacer unas visitas a un matrimonio, ya, Tere, pues prepárate. Y el trabajo, deja el trabajo, voy a dejar el chalán que le eche ganas. Y yo sé que Dios, este trabajo lo va a entregar antes de tiempo. Y sí, así me pasaba, siempre Dios me daba la habilidad de hacer el trabajo pronto y lo terminaba antes del plazo. Bendito sea el Señor. Y me bendecía de maneras que llegué una vez, tanto me bendijo Dios que tenía 7 carros.
Fíjate, hermano. Aquí les dicen muebles. 7 muebles. A 7 sí. muebles o 7 carros. Y Sí, buenos, sí, y buenos. ¿Por qué? Porque a veces me decían, dice, don Panchito, necesito un trabajo de herrería, ¿cuánto me sale con todo y la fachada? Como sabía albañilería, le dije, pues, te sale en 20,000, 30,000 pesos. Sí. Dice, pues, siempre se cobra, si cuesta el material, por decir, 15,000 pesos, tienes que cobrar 15,000 pesos de mano de obra. Así es. Le digo, pues, te salen tanto, pues, no tengo tanto dinero, pero tengo un carro ahí. Le digo, pues, necesito ir a verlo. A cada uno de mis hijos les di carro. Hacías cambalache, hermano. Qué bueno. Sí, Muy bueno. y Dios me bendecía a manos llenas que llegué Gracias a decir, al Señor. Señor, ya córtale tantito a la bendición, me fue como en feria después, pero necesita uno saber lo que le pide a Dios. Hay que tener cuidado con lo que le pedimos Con al hablar, Señor. Sí, con hablar. sí, porque en ocasiones hablamos sin meditar lo Sin que estamos meditar, diciendo ajá. y dice el Señor, ok, ¿quieres eso? Bueno, Sí, hasta después digo, bueno, volvió la bendición, pero navegué. sí, sí. Navegué. Para que apreciaras Tuve que precisamente. llorar, tuve que implorar, tuve que humillarme a Dios en el suelo ahí para que me volviera la bendición. Era para que apreciaras, hermano. Para que aprendiera. Y aprendieras y apreciaras lo que ya te había dado. Lo que ya me había dado. Qué No tenía hermoso. por qué decir eso. Claro. Yo ayudaba de todos modos a la gente. Claro, hermano. La gente que necesitaba, porque mi esposa era de las personas que se quitaba el bocado para darle a la gente que necesitaba y así también me enseñaron a mí. Tenía un corazón del Sí. Señor, hermano, porque realmente tu esposa fue un pilar y una fuerza muy grande para ti y creo que fue una persona que en todo el Señor la utilizó para que tú seas lo que eres ahora. Pero vamos a unos mensajes y regresamos con esta interesante historia. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en guerra, edificando hombres de verdad. Historia. Israel. Biblia. Para comprenderlos, CCBM Broadcasting te invita a conocerlos. Hoy en la historia. Pues continuamos con la historia interesantísima de nuestro amado hermano Francisco. ¿Te quedaste, hermano, en qué? Ajá. ¿Encontraste un oficio en esta ciudad? ¿Cómo el Señor te fue bendiciendo poco a poco? ¿Cómo te fue dando esa prosperidad que necesitabas para solventar los gastos familiares? ¿Y qué sucedió? Pues enseguida, de repente, un día que estaba yo trabajando ahí en la casa, porque ahí tenía la herrería, llegó una coreana y sin pedir permiso se metió para adentro como si fuera su casa. Y atrás iba un hombre, era el traductor, porque pues nosotros no. Y ya empezó a hablar allá con mi esposa y ya después me llamó el traductor que fuera para allá. Y me dice, ¿usted es Francisco Cáceres? Le digo, sí. Yo soy, ¿qué se les ofrece? Dice, pues mire, ya Dan hablaba en su idioma y él traducía. Dice el Señor que lo mandó a esta casa con usted especialmente. Le digo, ¿pero qué es lo que quiere el Señor de mí? Dice, traigo los recursos suficientes para comprar un terreno y hacer un centro de rehabilitación. Y quiere el Señor que usted se haga cargo de ese centro de rehabilitación. Le digo, pues está difícil la cosa, le digo, porque, ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo rechacé eso? Porque yo trabajaba con los adictos, se salvaban los muchachos, recibían a Cristo en su corazón, pero 5 o 6 de mis hijos eran drogadictos. Ok, hermano.
Entonces, Tú tenías ese problema en la familia, tenía con tus ese hijos. problema con mis hijos. Uy, qué duro. Los más grandes. Entonces, yo nunca podía crecer. A lo mejor esto que me pasó a mí le sirva a las personas, algún matrimonio esté pasando lo que yo pasé. Así es. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo era un hombre de ayuno, si yo era un hombre de oración, que me metía con Dios al 100, Sí, ¿por qué mis hijos no se salvaban? Esa era la pregunta. exacto. Y tardé muchos años sufriendo eso. Cada rato sacando de babícora, cada rato lo que me ganaba ahí se iba ya en las multas. Pagando multas y sacando hijos. Y sacando hijos. Entonces, yo no entendía, digo, Señor, yo a veces como que me decepcionaba, como que se me apagaba mi espíritu y como que le quería reclamar a Dios por qué. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Así es. ¿Por qué si yo le hablo al drogadicto, al más vil, al más asesino de los muchachos esos, y se convierten? ¿Y por qué mis hijos no se convierten? ¿En qué estoy fallando, Señor? ¿O qué es lo que está pasando? Es que en el matrimonio debe haber un líder, una cabeza. Es correcto. Jesucristo es la cabeza y después sigue El varón. el varón y ya la mujer enseguida, la ayuda idónea. Entonces, en mi caso, había matriarca. Ok, sí. Entonces, en mi caso, yo, por decir, yo disciplinaba a mi hijo y mi esposa cuando iba les quitaba la disciplina. Sí, esa O protección. sea, me quitaba autoridad. Sí. Y la Entonces, convertía en protección. Ajá, ese era el verdadero problema. Así es. Si alguna de las personas que nos están viendo aquí, déjale, mujer, el lugar al varón, porque él es el líder del hogar, él es la cabeza del hogar, déjaselo a él para que no te suceda y no sufras lo que yo sufrí, porque eran lágrimas, Sí. era dolor, todo lo que me pasaba era dolor, lágrimas, y siempre teníamos conflicto con mi esposa, aunque nos amábamos mucho, ella también me amó mucho, nos amábamos mucho, pero había ese conflicto. Ella se tendía más por los hombres que por las mujeres. A las mujeres inclusive a veces me escorría Teresita, a Adriana, me las corría cuando tenían dificultades con los muchachos. Sí, te lo creo. Ella se inclinaba más Por el hacia varón. los varones. Sí. ¿Sería porque eran los que más problemas daban, hermano? A lo mejor ¿O tú sí. qué crees que Yo sea? pienso que a veces quiere tomar el lugar de Dios, Sí, ser más misericordioso que Dios, y eso no es posible. así es. Aún siendo padre, es idolatría eso, Es correcto. ¿sí? Entonces, no debe uno idolatrizarse uno de sus hijos. Aunque los ame uno, yo a todos los amo igual, mujeres, hombres, y los amo igual. Así es. Antes como que había perdido a todos los hombres, pero ahorita gracias a Dios que seguí luchando, seguí batallando. No pierdas la fe, varón, seguí batallando y ahorita todos mis hijos le sirven a Dios casi todos. Hay Gloria. como 2, 3 nada más por ahí. Uno lo tengo en un centro de rehabilitación, ahí va, ahí va. Continúa la lucha con Sí, él. continúa la lucha con él, pero ahí va. Pero casi todo le sirve. Uno de ellos, Samuelito, que se fue de aquí muy mal. Ahorita allá le sirve cuando va un evangelista de esos de renombre. Él le toca ministrar la música. Lo usa mucho Dios. Ahorita va a grabar como 1 o 2 discos ya. Sí, mi hermano. Entonces lo usa mucho Dios. Compone el música cristiana y está grabando ahorita. Entonces lo usa mucho Dios. Fíjate Y lo que, está bendiciendo mucho también. gloria a Dios, Ahorita ya acaba de comprar un tráiler. ¿De dónde? Dios Dios le proveyó. se Muy. lo financiaron, quién sabe cómo lo hizo. Y ya está mi hijo con la bendición. Gloria a Dios, hermano. Sí, el Señor es bueno, hermano. Fíjate que tú estás tocando un tema muy interesante para las personas que nos ven a través de este medio. Porque en ocasiones la gente piensa que el hecho de que tú evangelices, el hecho de que seas un pastor
o seas un maestro o una maestra sobre lo que es la palabra de Dios, piensan que todos tus problemas están resueltos. Y realmente no es así. No. Seguimos nosotros con una vida normal, igual que todos ustedes, con luchas, decepciones, tristezas y pues también victorias en el Señor, pero todas nuestras luchas están enfocadas en nuestro Señor, que es la diferencia, pero las tenemos y seguimos teniéndolas, hermanos que nos escuchan y personas que no conocen del Señor, porque realmente pues seguimos en esta vida. Y el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero en su palabra lo dice, pero dice que estemos tranquilos porque Él ha vencido a este mundo. Entonces, siempre que tengamos esa es la diferencia nada más no porque no los tenemos. Navegamos con hijos adictos, con hijos con problemáticos, con hijos de todo tipo, como lo está exponiendo mi hermano, pero poco a poquito el Señor ha estado trabajando y lo que sucede también que nosotros queremos que el Señor al momento que le pedimos en una oración, en automático nos responda, como que nosotros le ordenamos a ese Dios poderoso y grande. Y no es así, esto es paulatinamente. ¿Cuántos años pasaron, hermano, para que a ti el Señor, a pesar de que estabas en su servicio, te contestar esas oraciones que eran para tus hijos? Bueno, fue otro error que cometí, a lo mejor fuerte, para que Dios me contestara, porque a veces me decía Tere, es que tú ya te fanatizaste, tú nada más con Dios quieres estar, tú para todo Dios. Le digo, es que no es otra cosa. ¿No hay otro camino? Ya no hay otra cosa que nada más Dios. Y yo voy a servirle a Dios. A donde Él me diga o lo que Él me diga, yo le voy a servir. Y teníamos ese pequeño conflicto y ya después un día le habló el Señor y se le quitó ese pequeño conflicto. Tuvo que intervenir el Señor. Pero tuve que yo hacer una cosa que no debería hacer. Un día me puse a orar porque en cierta forma me trababa poquito. Dije, Señor, tu sierva me está haciendo estorbo en el ministerio, Señor. No sé si se puede decir en lo que yo estoy haciendo para tu obra, Señor. La sentías como piedra de tropiezo. Le digo, por favor, haz algo. Y me dio una revelación donde se le iba a llevar. Ok, hermano. Me dijo que se le iba a llevar y... ¿Y así fue? Así fue. Así fue. Tú ya sabías. Debemos tener cuidado por eso con lo que hablamos. Exacto, exacto. Porque yo le pedí que se la llevara y se la llevó. Me dolió después. Después quería yo, cuando estaba agonizando, yo oraba por ella porque había orado por enfermos de cáncer y sanaban, había orado por enfermos, no importaba la enfermedad y sanaban. Y cuando oré por ella de repente nada más fue esa enfermedad del cáncer, pero ella no estaba mala de nadie, nada más de repente estaba invadida de los riñones, del hígado, de todos los órganos vitales, los tenía deshechos. Sí, hermano. Pero no se quejó. Dios no le permitió quejarse nada. El Señor no le permitió tener dolor, hermano. Nada. Tuvo misericordia de ninguno, sí, de ninguno. Qué hermoso. Todavía la última vez que llegué yo del instituto me estaba esperando ahí en el balcón en la casa de mi hija. Dice, Fran, ven. Digo, ¿qué tienes, güerita? Dice, mira, ven, fui al baño y mira, pedazos de carne ahí en el baño. Ya me la llevé y... Como que se estaba desintegrando. Estaba desintegrando por dentro, pero no se quejaba. No tenía dolor ninguno, hermano. No. Increíble. Entonces, 15 días duró. Yo no tenía para enterrarla en ese tiempo. Le estaba haciendo una casa muy grande allá por el Panteón, allá por la Montada. Una casa en 3 terrenos para ella y todos sus hijos, porque Dios me bendecía, pero estaba un poco de dinero, no estaba muy solvente porque estaba metiendo mucho dinero ahí. Entonces, la cuestión que la metimos al seguro, la internamos y estuvo unos días en la casa. Creo que fue 15 días los que duró. Y entonces yo me puse a ir a vender la casa ya para sacar, porque yo presentía y ya sabía que se iba a morir.
porque ya el Señor ya me lo había dicho. Entonces, más mi consuegro o el suegro de Tere, yo le hice un trabajo y él me llamó. Era un hombre muy fuerte, con los hijos así muy fuerte, ya no vive tampoco. Me llamó, dice, ven compadre, quiero que vengas. ¿Por qué no me habías dicho que mi comadre estaba enferma? Digo, pues compadre, no que te quería molestar. Dice, no es ninguna molestia. Dice, ¿dónde la tienes tan seguro? Vamos a sacarla de ahí. Y la sacó y la metió aquí a Clínica Poliplaza. Poliplaza. Es una de las más caras. Uh-huh. Sí, le digo, compadre, pero yo voy a pagar todo, no te preocupes. Yo tengo el dinero para pagar eso y yo voy a pagar hasta que mi comadre se recupere o fallezca. ¿Va a pagar por el tratamiento? O sea, Dios aún ahí estaba poniendo su mano. ¿Por qué a mí me ayudó? Llamó a otra gente, no a ayudar. Y a mí sí. Así es, mi hermano. Y él pagó hasta que se murió mi esposa. Y ya después que se murió, fuimos a ver los cajones para enterrarla. Pues yo dije, pues el más barato, no le hace, de todos modos se va a desbaratar. Dice, no, mi comadre no se va a ir en esa cochinada. A ver, ¿cuánto cuesta tanto en ese? Uno de los más caros. Todo se fue como si hubiera sido una Fue reina. proveyendo poco a poco. Dios fue proveyendo todo por medio de ese hombre. Qué hermoso, hermana, qué hermoso. Pues Dios Entonces, que bendiga. Dios aún en eso Sí, nos responde. sí, Pero ¿cómo? Hay que pagar un precio. así es. Cuesta lágrimas, cuesta tiempo, cuesta dinero para servir a Dios. No es fácil. No es fácil, hermano. Dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén, así es, hermano. Sí, porque en ocasiones, pero fíjate que hay dos vertientes. Una, lo que sucede actualmente, hermano, que vamos a decirle, hay pastores que, sin juzgar, por supuesto, que han vendido el evangelio por dinero en muchas situaciones, ¿no? Ajá. De que lo ven como una empresa donde yo voy a vivir y toda mi descendencia. Es una forma de enriquecerse, vaya. Así es. Pero el misionero real, el evangelista real, el que está en la palabra, el que está en obediencia en el Señor, el que está en toda la línea de lo que es lo que el Señor nos está diciendo, ellos no pretenden de ninguna forma lucrar con el evangelio. Entonces, ese es el verdadero sacrificio, porque tienes que entregar todo, hermano, al Señor. Y el Señor se encargará, si a Él le place, que tengas abundancia o te retrocede para que seas insistente en lo que el Señor va marcando dentro de su palabra, porque nos echamos a perder, hermano, cuando se tienen bastantes recursos, ¿no crees? Ajá. Y yo creo que por eso el Señor nos como buen padre, nos va enseñando, nos está mostrando en el camino, y ya cuando somos maduros para ser buenos administradores, es cuando Él actúa en bendecirte grandemente, hermano. Así es. Mientras tanto, no, nos va dando paulatinamente, no deja que nos pase nada, pero sí nos deja sufrirla. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Estoy Y de eso acuerdo. fue lo que pasó contigo, mi hermano. Eso fue lo que pasó conmigo, sí. Bueno, y después, hermano, que fallece tu esposa, ¿qué pensaste hacer de tu vida personal? ¿Qué fue lo que, con tus hijos? ¿Ya estaban grandes ellos? ¿Ya no necesitaban de ti? Cuando falleció mi esposa, yo estaba trabajando en el Instituto Bíblico de todas las Naciones, aquí Gloria a Dios. enfrente de los Arenales. Entonces ahí, todos los jóvenes ahí me querían mucho, como si yo fuera uno más de los ancianos de ahí, de esa iglesia, porque eran tremendos. Hace rato en la mañana que hicimos la oración, que no querían, no me etiquetaran, que no quería nadie hacer la oración de los chamacos. Me acordé cuando allá me llamaban a mí también. Pues yo no era estudiante, pero me llamaban y querían que expusiera o qué pensaba yo de eso. Sí. Entonces, y me daba vergüenza también, pero debe uno dejar eso. Y fíjate que aquí esto es
un mensaje para nuestros jóvenes y para todos los jóvenes que nos ven. Qué bueno que tocas ese punto, porque es un privilegio. Cuando le dicen a uno, ora, por favor, es un privilegio. Pero lo que sucede, siendo honestos, hermano, es que decimos, no, o nos da pena, porque esa pena es la conciencia que les redarguye, porque no oran al Señor. Es una muestra clara de que no oras al Señor. Y eso es grave. Sí, porque no que te mantengas de rodillas ni mucho menos, pero orarle al Señor es estar constantemente en tu mente, en tu vida, en tu boca, que el Señor está contigo. Eso es orar constantemente en el Señor. Exactamente. No precisamente tienes que estar de rodillas todo el día, pero sí tenerlo y a que te acompañe en el transcurso de tu vida a través de estar platicando con Él, hacerlo real, como siempre decimos, ¿verdad, así como hermano? platicamos. Exactamente. Sí, lo que pasa es que cuando tú no lees la Biblia y no oras, eso es lo que sucede. Sí. Eso es lo que sucede porque a mí me pasaba cuando era joven en el cristianismo, eso es lo que me pasaba, me daba vergüenza también. Entonces, pero para ser jóvenes, yo les invito de veras que se pongan las pilas. Estamos en unos tiempos muy difíciles, muy tremendos. Sí. Y la venida de Dios está más cerca de lo que pensamos. Amén, todos. así sea. Entonces, échenles ganas. Dios no necesita que digas un discurso así que, qué barbaridad. Lo que te salga del corazón. Palabras sencillas. Palabras sencillas. Lo que te salga del corazón. Eso me lo siento va a recibir solo. Dios con de agrado. todo, así es. 2 o 3 palabras no le haces en Es tu oración, correcto. pero Dios te la va a recibir. Sí, ser sinceros de corazón, platicar como platicarías con quien te... No, ni con tu papá ni con tu mamá, porque a veces no hay comunicación. Pero hacer real a ese Dios hermoso que tenemos, que murió por nosotros y que está esperando nada más que platiquemos con Él. Y Él va a dar la respuesta sabia. Qué mejor que Él, ¿verdad, hermano? Sí, hermana. Siempre nos va a dar la respuesta del Señor. Pues fíjate, hermano, que es un placer platicar contigo, hermano, y te agradezco muchísimo a nombre de CCBM Master Seminary, como CCBM Broadcasting, que estés en nuestros programas. Y también, pues, yo creo que tú también vas a tener que venir a otro programa que les invito a que lo vean, que se llama Hombres en Guerra. Porque Hombres en Guerra precisamente dan esa consejería de lo que se trata hacer real al Señor, de hablarle a los muchachos, de hablarle a los varones y sobre todo con ese testimoniazo que tienes de lo que eras y de lo que eras y lo que eres hoy en el Señor, que eso es lo más maravilloso. Eso es lo más Entonces, pues, agradezco mucho tu participación, hermana, esa sinceridad, hermano, que abres tu corazón aquí a nuestro público, porque no es fácil, hermanos, no es fácil, porque no es fácil decir yo hacía esto, yo hacía lo otro, porque en ocasiones somos tan aparentes que queremos demostrar santidad que realmente algo que no tenemos. La tuvimos a través de nuestro Señor Jesucristo y por su misericordia. Amén. Diciendo eso, les agradecemos. No se olvide que estamos en todas las redes sociales y gracias por estar con nosotros y los esperamos en otro programa de Los Años Dorados. Gracias y aquí estaremos esperando que nos sintonicen nuevamente. Hasta luego.